Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. ¿Y cómo somos los colombianos? Mira, lejito, los colombianos y colombianas somos de todos los géneros, colores y formas. Tenemos varias lenguas y miradas. Y desde todas nuestras culturas, sabores y ritmos, celebramos la riqueza de nuestra diversidad. Somos únicos, únicas, pero nuestras diferencias solo nos hacen fuertes cuando nuestros derechos nos hacen iguales. Le he propuesto al presidente de México, López Obrador, que en México hagamos una conferencia latinoamericana y del Caribe sobre migración. Una reunión precursora, en esa medida, digamos, son los primeros elementos para construir una política común latinoamericana alrededor de un tema cada vez más grande y grave, la migración, el éxodo, le llamo yo. Habrá una conferencia de presidentes de América Latina en Bogotá por el año entrante, a principios, tratando de profundizar lo que aquí ya ha empezado a construirse. Vincular estos acuerdos con el encuentro de alto nivel sobre migración y desarrollo en América Latina y el Caribe, propuesto por Colombia y México, que integre los mecanismos regionales y subregionales, a realizarse el primer trimestre de 2024. Esa política común en los elementos de la reunión actual se basa en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional hoy durísimamente afectado por el genocidio en Palestina, y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo. Éxodo que va, como ustedes saben, del sur hacia el norte, que tiene diversas causas, una de ellas, en el caso del Medio Oriente, la guerra, otra que es la crisis climática misma, el hambre que avanza por la desertización en África, el Subsahara tratando de atravesar el Mediterráneo, y el Mediterráneo convertido quizás hoy en la fosa común más grande del planeta.
Primero, las principales causas estructurales de la migración son de origen político, económico, social y los efectos negativos del cambio climático. Segundo, factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada afectan negativamente a poblaciones enteras y en mayor medida a las personas y comunidades más vulnerables. Tercero, enfrentar conjuntamente la realidad migratoria bajo el enfoque de derechos humanos, priorizando en todo momento el bienestar de nuestros pueblos, requiere de responsabilidad compartida y cooperación para lograr resultados a partir de abordar las causas estructurales y los flujos migratorios, los cuales deben ser gestionados conjuntamente entre los países de origen, tránsito, destino y retorno. Y en nuestro continente, básicamente también la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades que hace, por ejemplo, que entre un 60 a un 70% del crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América, más la pobreza, más la crisis climática, está garantizando un flujo cada vez más creciente. Elaborar un plan de acción para el desarrollo basado en los objetivos prioritarios y entendiendo las realidades de cada país para atender las causas estructurales de la migración irregular en la región. En este sentido, se acordaron las siguientes áreas prioritarias: autosuficiencia y soberanía alimentaria, con la recuperación del sector agrícola, protección, conservación y restauración del medio ambiente, empleo digno, educación y desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas, seguridad energética incluyendo energías renovables y avance hacia la descarbonización, autosuficiencia sanitaria y comercio e inversión intrarregional para el desarrollo socioeconómico, combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción, fomentando la cooperación en seguridad. Para tal efecto, México pondrá a disposición inmediata a los países aquí reunidos su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de los siguientes programas: Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables, la plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una agencia de medicamentos de América Latina y el Caribe. Sucede que cuando estos éxodos en crecimiento llegan al norte, sea en Europa, sea en Estados Unidos, cierta mentalidad de mucho temor a la diferencia, de racismo, de xenofobia, en las sociedades relativamente consumidoras del norte elige políticos xenofóbicos y las extremas derechas se hacen al poder, y eso está llevando ya al derrumbe del derecho internacional que se había construido como civilización humana. Esto en crecimiento hacia adelante hace que tengamos uno de los más graves problemas de la humanidad al frente de nosotros. Fomentar el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias. Instar a que se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo. Y por tanto, en las conclusiones de la reunión, lo que se pretende es llamar, empezar la construcción de un camino diferente, a organizar muros en las fronteras y campos de concentración, donde sin que haya cometido nadie un delito, termina mucha gente, mujeres, niños, hombres, encarcelados con la pérdida de su libertad, campos de concentración.
exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente que permitan potenciar las contribuciones de las diásporas en sus comunidades de origen y destino. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano. Que eso significa que si en el norte no se quiere recibir personas que étnica, racial, culturalmente no son como ellos, es decir, que se establece de nuevo, como en el año 33, una política xenofóbica allí, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur y no construir campos de concentración en la frontera. Hacer un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias acordes con la realidad actual de nuestra región y abandonen aquellas inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada como efectos disuasivos, tales como la regularización de ciertas nacionalidades. Solicitar a los países de destino la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración, con especial énfasis en la movilidad laboral y promover la reintegración y el retorno de los trabajadores temporales. Instar a un diálogo integral sobre las relaciones bilaterales entre los países de origen, tránsito, destino y retorno, fortalecer el trabajo coordinado con los organismos internacionales para atender a las personas que se encuentren en necesidades especiales de protección en su trayecto de movilidad humana, priorizando mujeres, niñas y niños. Es el progreso del sur que ahora hay que leerlo a través de la misma crisis climática. Lo que yo mismo propuse en la reunión de hoy es que si queremos una salida democrática al problema de la migración y queremos disminuir los flujos del éxodo, entonces hay que superar la crisis climática y la pobreza que provoca. Y eso en el caso americano significa que parte de esos 600 mil millones de dólares que Estados Unidos tiene para la transición energética al interior de los Estados Unidos, que no tiene ventajas comparativas para generar energías limpias, bien que se pueden utilizar como la base financiera para potenciar la generación de energías limpias en toda América del Sur, que sí las tiene, y allí relanzar una producción descarbonizada agraria e industrial que permitiría prosperidad, crecimiento de puestos de trabajo y por tanto además la solución que afectaría el agua en nuestros países, la solución a esa crisis climática, disminuiría sustancialmente el éxodo del sur al norte. Proponer esfuerzos coordinados para replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana a fin de permitir a los países, particularmente los de ingreso medio, alcanzar mayores niveles de desarrollo, cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar, tales como el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática. Otro aspecto es homogeneizar legislaciones en torno al aprovechamiento que grupos de mafias desde el sur hasta el norte están haciendo de la migración, del éxodo de latinoamericanos. En el caso colombiano, el Clan del Golfo, hemos construido ya una estrategia en ese sentido. Todas estas personas están tratando, se llama así el delito, trata de personas, están esclavizando, violando mujeres, asesinando, en el caso del Tapón del Darién, por el estilo del Clan del Golfo, colgando de los árboles, ese es su estilo, líderes indígenas, personas, o que no les pagan,
o que se rebelan ante sus procedimientos, y eso no puede seguir. Luego, un delito internacional que hoy se debería hacer, la trata de personas, es una de las posturas que también estos gobiernos aquí reunidos empiezan a tomar y que ya formalizaremos más adelante. Profundizar las relaciones de cooperación sur-sur y triangular en la región, encaminadas a fortalecer las políticas migratorias con un enfoque de derechos humanos, con miras a un tránsito seguro, protegiendo a las personas frente a actividades ilícitas. Continuar el diálogo franco y al más alto nivel sobre estos asuntos y acuerdos a través de un grupo de trabajo a cargo de las cancillerías con miras a la implementación de soluciones con una estrategia de intercambio de información y de acuerdo a la legislación de cada país. Hay unas iniciativas particulares que pueden emprender los países para convertir en realidad esta serie de propósitos. Generalmente estos documentos que se aprueban terminan en una presentación más después de un certamen multinacional, pero no podemos quedar así, de tal manera que vamos, desde el punto de vista casi que individual, pero colectivo, a adelantar algunas iniciativas. Ya acordé con la canciller de Panamá, lo voy a trasladar a Panamá, es que el tapón del Darién es un ente vivo, un ente que tiene derechos como las personas. Nos lleva una ventaja Panamá, y es que ya obtuvo el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Colombia tiene que extender su parque hacia el norte y naturalmente conjugar un solo verbo. Venimos de un país que ha recibido a la fecha 445.000 migrantes por la selva del Darién, que es patrimonio de la UNESCO. Hemos visto cómo el día de hoy aspiramos y esperamos que la coordinación, el diálogo franco entre todos los países, que era muy requerido, se vea plasmado en medidas concretas, pero también a largo plazo, estratégicas que puedan abordar la crisis de la migración. Lo importante de esta gran iniciativa, ante otros mecanismos que se han sostenido de diálogo entre países sobre el tema migratorio, es que ubica realmente a los países que estamos sintiendo, sufriendo y los que las causas provocan estos movimientos tan enormes que han crecido a que países como en Honduras ahora de 3.000 personas de 300 personas por día se pase a 3.000 personas por día de diferentes nacionalidades y que en este último año hayan pasado por el país más de 300.000 personas que cruzan Honduras. Creo que la declaración de Palenque que hemos suscrito los jefes de Estado, de gobierno, así como los jefes de misión que hemos atendido la convocatoria, marcará un antes y un después en las políticas relacionadas con la migración. He estado viendo cómo nuestros presidentes, nuestros mandatarios han estado discutiendo este tema trascendente y trascendental en nuestra América Latina, que trató por mucho tiempo de ser instrumentalizado para atacar países, incluyendo como Venezuela. Para nosotros realmente no solo es un avance, sino que esperamos como pueblo que también padece de digamos que problemática regional y que tiene la costumbre de abrigar como nacionales a los migrantes en tránsito, poder seguir gestionando en conjunto con las demás poblaciones soluciones sostenibles en el tiempo. En el caso de Cuba, cuya migración tiene un impacto en los países de la región, nuestro presidente llamó la atención sobre el hecho de que, además de las condiciones naturales que provocan la emigración en general y la emigración de nuestra región, que va dirigida esencialmente hacia los Estados Unidos, existen factores extraordinarios y podrían decirse que artificiales que influyen en esa migración. Los jefes de Estado y de Gobierno acordaron agregar una cápita adicional que lee: proponer a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos a sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales.
nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Es muy importante porque necesitamos unirnos, sumar esfuerzos, voluntades, recursos para atender el fenómeno migratorio. Tenemos que hacerlo porque es un asunto humanitario de primer orden que se origina por la falta de oportunidades, como todos sabemos, por la falta de oportunidades de empleo, por la falta de bienestar, también por bloqueos y decisiones que se toman desde el extranjero. Nosotros hemos decidido apoyar también en estas necesidades. Estamos en los últimos tiempos presenciando un incremento considerable en los flujos migratorios y, como saben ustedes, nuestro país es receptor de muchos migrantes, pasan por todo nuestro territorio, se internan por la frontera sur y quieren llegar a la frontera norte. Nosotros cuidamos a los migrantes, sin embargo, son muchos los riesgos en la travesía hacia el norte. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo. Nos podemos ayudar mutuamente. Ese es el propósito de esta reunión. Ponernos de acuerdo para trabajar juntos, que cuenten con nuestro apoyo, nuestra cooperación en todo para la atención de las causas. Ya estamos ayudando, apoyando, actuando de manera solidaria con algunos países. Hemos hecho evaluaciones y se ha demostrado que los que tenían intenciones de emigrar se quedan en sus lugares de origen, porque nadie abandona su pueblo por gusto, lo hacen por necesidad. Y que ojalá y logremos compromisos concretos, que no sea una reunión más de protocolo y de ceremonial, sino que logremos establecer acuerdos muy específicos. Colombia, potencia de la vida. ¿Tienes entre 18 y 28 años y te apasiona viajar? Conocer nuevos lugares y vivir experiencias inolvidables. Tú podrías ser uno de esos 7 afortunados. El primer paso es ingresar a esta dirección. Allí encontrarás la información de términos y condiciones y un formulario que debes diligenciar. Ojo, deberás subir un video de máximo 3 minutos contándonos por qué debes ser tú uno de los 7 colombiajeros que vivirán esta experiencia. La aventura de colombiar comienza ya.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades. Un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.